Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida a Daniel Granja, experto en comunicación política, que estuvo en la marcha de Noboa, la cual es inédita y ha sido rechazada a nivel internacional y, que dicho sea de paso, tienes algunas cuestiones interesantes que comentarnos. Bienvenido. Hola, querido Frank. Estuve desde las 10 de la mañana en el puente del Guambre inicialmente. Y qué decir, ¿no? A estas personas que decían que no hay que marchar, sino que hay que trabajar. Estuvo un caos tremendo aquí en la avenida 12 de octubre, en un centro económico muy importante de la ciudad de Quito. A las personas que pueden ser de otras ciudades que no conocen nuestra amada capital de la República. Aquí es el centro de negocios de un montón de bancos, un sinfín de instituciones. Estuvo colapsado. Habitualmente yo me hago cerca de 7 minutos hasta la Casa de la Cultura. Esta vez me hice cerca de 25 minutos porque se tuvo que desviar el trayecto de la Ecovía y prácticamente tuve que bajar caminando desde la Asamblea Nacional hasta el puente del Guambra, ¿no? Donde ahí se dio esta marcha, ¿no? Esta marcha que ahí hice un poquito de reportería, como les dije el día de ayer, y pude apreciar que muchos que estuvieron ahí eran funcionarios públicos, eran personas que no tenían idea de las razones por las cuales ellos estaban en contra de la Corte Constitucional, pero detrás de micrófonos me dijeron que les pagaron entre 20 a 30 dólares para que vayan precisamente a apoyar este régimen de cartón, ¿no? Como es habitual, siempre se demora este presidentito de cartón que tenemos. La cita era a las 11 de la mañana, tuvimos que aguantar 45 minutos hasta que llegó, escoltado por un montón de gente y se fue caminando hasta la Corte Constitucional. En el trayecto yo pude ver que incluso muchos de los guardaespaldas de Daniel Noboa agredieron a policías, perdón, agredieron a periodistas, agredieron a un sinfín de personas que únicamente querían sacar fotos y tomas de video de este presidente. Y ya cuando llegó a la Corte Constitucional, este señor dio un discurso de 3 minutos y pare de contar, y se fue en su carro y con sus escoltas, ¿no? Mientras tanto, sus hooligans se quedaron ahí chupando sol, agrediendo a algunas personas, dieron sus argumentos en contra de esta marcha, ¿no? Yo estaba junto con unas señoras ya de avanzada edad, Agrediendo a comenzaron a algunas decirnos personas. correístas, comenzaron a tratar de escupirnos, comenzaron a botarnos agua. Entonces, este es el retrato vivo de quienes votan por Daniel Noboa, ¿no? Que es el anticorreísmo más rampante y más atroz que ha habido en la historia del Ecuador, el más absurdo y más torpe. Esos son sus huestes y eso es un poquito, te diría en breves rasgos, lo que viví el día de hoy, Frank, pero igual podemos ir profundizando los símbolos, los cánticos y todo lo que pude observar durante esta marcha que duró cerca de 4 horas. Una de las cosas que más ha llamado la atención, Daniel, fue estas pancartas que podemos apreciar ahí en vivo y en directo a través de En Retrospectiva. Ya lo pueden ver, ya lo pueden ir sintiendo y la producción también ya nos lo va a ir colocando para hablar precisamente de esta forma de rechazar este dictamen de la Corte Constitucional. Y yo te pregunto, ¿es esto bien colocar a los jueces así como tengo en la parte de acá? En unas pancartas gigantes, me parece que fueron como 8, corrígeme si me equivoco, creo que fueron hasta más, que les colocaban a ellos como los que están desprotegiendo al país. Y yo te pregunto, ¿es esto posible en un estado de derecho? Colocar a los magistrados que son los guardianes de la Carta Magna, de la Constitución, en este caso de nuestro país, colocarlos como vil delincuentes o como los más buscados. Hoy se cayó la careta de este presidente que decía representar lo nuevo de la política. Efectivamente, mi recorrido que fue en el transcurso de la Asamblea Nacional
hacia la Avenida Patria yo pude contabilizar cerca de 6 a 5 pancartas donde les colocaban a estos 9 magistrados como si fueran un listado de los más buscados, ¿no? Cuando en realidad los más buscados del Ecuador o hacen negocios con el régimen o están campantes siguiendo traficando droga, ¿no? Sin ningún tapujo alguno. Incluso algunos se han ido a países de Medio Oriente y desde ahí siguen llenando de polvo blanco y matando y asesinando a nuestro pueblo ecuatoriano. Así que es inédito en la historia del Ecuador. Yo estaba haciendo un poco de memoria, Frank, la única vez que tumbaron una corte constitucional fue en el periodo de Lucio Gutiérrez, si la memoria no me falla, cuando justamente estos valientes magistrados se oponían a que se elimine el el Décimo cuarto decimocuarto sueldo. sueldo que se les da por ley a los funcionarios y a las personas, funcionarios públicos y privados, y esa fue la única vez que fueron tumbados los de la Corte Constitucional y ahora se reditúa esto porque el presidente Noboa en su capricho y obviamente en su egolatría quiere ir pisando a cualquier poder y con esto ya se inaugura esta dictadura rampante, ¿no? Algunos me dicen, no, Daniel, pero sí puedes opinar todavía, pero el hecho de que ya le coloques a unas autoridades dentro de unas basas como si fueran los más buscados, que recibas insultos permanentes, me decían que era un narcoperiodista, me decían que los correístas somos ladrones, que tenemos grisete. Yo me río, porque esta gente hay que recibirle con una sonrisa, es gente ignorante, que no tiene idea de lo que está haciendo, porque al fin y al cabo esto tarde o temprano va en contra de sus propios intereses. Así que el día de hoy, el día martes, ¿qué fecha estamos? 12 de agosto, se inaugura oficialmente la dictadura de Daniel Noboa. Uno de los bastiones antes de irnos al tema profundo de la marcha, de todo lo que ha vivido, de todo lo que has vivido, en la agresión también a colegas periodistas, veíamos también como a la colega de Wambra Radio también, Sí. uno de los gorilas, perdón, uno de la seguridad de Novoa, creo que era la seguridad, no sé, no se le veía ninguna identificación, pero le empujaba y ella decía, ¿qué te pasa? Pues, o sea, no, Ah, ya, no están hay, locos. ya se ha perdido todo aquí en el Nuevo Ecuador. Pero antes de irnos a eso, ¿se puede decir que la Corte Constitucional, primero, es acaso progresista como han tratado de colocarlo en los grandes medios de comunicación tradicionales? Y lo segundo, si es que esta Corte que fue puesta por el Trujillato y que no es, y que Ujú. probablemente no es progresista, podría ser el último bastión de la democracia que tenemos en Ecuador. Como tú bien lo dices de forma brillante, a ver, esta corte fue puesta por el Trujillato. El Trujillato fue prácticamente el pandemonio de el inicio de este proyecto tan hostil y antidemocrático que se llama el anticorreísmo. Desde ahí nació esta corte espuria. Luego de esto, obviamente, estas personas tuvieron que prácticamente allanarse al poder de turno, tanto de Moreno, tanto de Guillermo Lazo, y ahora están algo alzando la cabeza de tanto pisoteo a la Constitución a la cual ellos dicen defender y han tirado atrás temporalmente estas tres leyes económicas urgentes del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, no es una corte progresista. Yo me río de este tipo de apelativos que se le da. Es una corte que tiene sus criterios técnicos, pero están tan mal hechas estas tres leyes de Daniel Noboa que en una sola abarca un montón de diversas leyes y con esto se rompe la unidad de materia. Así que no es que esta corte, por ser progresista, está tirando abajo los designios del presidente Daniel Noboa que quiere sacar adelante nuestro país. Al contrario, es porque no han hecho un buen trabajo y desde un proceso técnico están regresándoles para que puedan defender, pero veamos quién va a defender. Ya le veo ahí a la señora que dice que ha resolvido los problemas del Ecuador, la Valentina Centeno, o tal vez este Ken de Temu llamado Nils Olsen
ahí defendiendo los argumentos para que pasen estas leyes. Me voy a matar de la risa porque dentro de poco ellos deben hacer una defensa técnica en cuanto a esto y vamos a ver pues cuáles son las razones que ellos van a aludir para que estas tres leyes, amigos y amigas, que prácticamente, como ayer les comentábamos, supervisan, que nos vigilen, prácticamente que nos allanen, que ya no haya un proceso judicial debido y que sigan auto perdonándose los millones de dólares de esta oligarquía rampante y criminal que nos está sumiendo en el peor periodo de la historia del Ecuador. Y con la segunda pregunta, yo creo que ahora el hecho de que hagan su trabajo no significa que sea el último bastión de la democracia. Simplemente están haciendo su trabajo. Mi querido Frank, me parece que hoy emitieron un comunicado oficial. Yo creo que también le puedes leer, donde ellos no están intimidados por estas acciones de calle del Nerón de cartón que tenemos ahí en la presidencia de la República y al contrario, me parece que ellos van aquí a guiarse por un proceso técnico y académico, porque además los 9 magistrados que están siendo parte de la Corte Constitucional, muchos de ellos han sido académicos y no es que son actores políticos del todo, sino que también tienen una trayectoria que cuidar, pero yo me pongo también en los zapatos de sus familias, ¿no? O sea, al ver una hija o un hijo de estos jueces que le colocan una pancarta gigante prácticamente como el 1-800, los más buscados deben sentirse bastante ofendidos y con tristeza y con rabia. Así que también mi solidaridad para sus familias y espero que dentro de poco ya termine este oscuro periodo neoliberal y que vuelva otra vez la justicia y el sentido común al país. Precisamente la Corte Constitucional rechazó esta acción por parte del régimen de Daniel Noboa. Y no solo la Corte, porque varios organismos nacionales e internacionales también se han pronunciado, la CONAIE, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones. El Alto Comisionado de la ONU también señaló el rechazo para con esta acción inédita, insólita, y yo lo diría estúpida por parte del régimen, porque nunca antes se ha visto en la historia que un Estado, que un gobierno marche en contra de la Corte Constitucional. Por eso felicito al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, al haber rechazado la protesta liderada por el presidente Noboa contra la Corte Constitucional y enfatizar que el Estado, escuchen bien esto, el Estado tiene la obligación de proteger a los magistrados. Y yo le digo, señor Novoa, usted está protegiendo a los magistrados, permitiendo colocar esas pancartas gigantes como que si fueran unos delincuentes. Aquellos, insisto, que son fruto del Trujillato. Veía por ahí una entrevista que decía, es que esta corte es puesta por el correísmo. Yo digo, pero este señor donde vivió durante los últimos 8 años, quizás en una cueva que no vio que esa corte fue puesta por Trujillo. Trujillo que era anticorreísta, pero al 120%. Vaya usted a saber qué clase de personas también manifestaron. Y para hablar precisamente de esas personas que hoy se manifestaron, ¿cómo estuvo el ambiente, Daniel? Vimos algunas imágenes, ya decía previamente que, por ejemplo, a la colega de Wambra Radio le había empujado una de estas personas. No sé si era escolta de Novoa, no sé si era de inteligencia, no se le veía muy bien, pero sí tenía los rasgos. ¿Qué decir al respecto? Y de las otras personas, yo también vi un video tuyo en el que incluso escupían a las personas que estaban ahí también cerca y comenzaban a acusarlas y a lanzarles improperios. ¿Cómo fue el ambiente? A ver, en primer lugar hubo bastante confusión. Yo comencé a hacer reportería para ver cuáles eran los argumentos de las personas y realmente no tenían un sentido. Ellos abocaban a lugares comunes como la defensa de la democracia, que ahora estos jueces prácticamente están haciéndole el juego al narcotráfico, cuando en realidad es el propio ejecutivo quien en base a políticas públicas debería sanear este pus que está asesinando al pueblo ecuatoriano.
Incluso habían algunos funcionarios públicos que, por suerte, una chica que me acerqué y de forma un poquito oculta, comencé a grabar y ahí pude hacer esta toma donde ella me decía, por eso no se escucha también el audio, pero ella me decía que viajaron hace un día atrás a las 4 de la mañana desde la provincia de Zamora a Chinchipe, donde prácticamente fueron funcionarios públicos del MAGAP, del EMETOB y del Ministerio de Educación. Así que eso, ¿no? Personas que se fueron a este lugar obligadas porque dentro de los designios del FMI es que despidan más de 50.000 funcionarios públicos y que congelen sus salarios. Entonces, ellos también están cuidando el trabajito que ahora escasea, ¿no? Y en cuanto ya a la pregunta del cerco que le resguarda a Daniel Noboa, me pareció brutal, ¿no? O sea, yo nunca he visto tanta protección para alguien y no creo que sea porque le quiere la gente, ¿no? Sino porque es una persona tan baja de popularidad y que obviamente le ponen, le tratan de colocar en un vaso de cristal para que no le topen, ni incluso el propio pueblo, ¿no? Que pueda expresarle, que pueda abrazarle, que pueda sacarse una foto, como antes lo hacían con Rafael Correa, que él mismo iba y saludaba con las personas de una forma cálida, pero acá al contrario, había un cerco gigante de personas que era la avanzada, que hacían un anillo de seguridad para que nadie se le acerque, y ahí dentro de este anillo de seguridad estaba una escolta privada de Daniel Noboa y también me parece que es un camarógrafo o esta persona que le saca los hermosos videos de TikTok de mi presidente arrecho, carajo. Entonces ahí pude ver cómo le agredieron a esta compañera de Wambra Radio, una chica joven que solamente por hacer su trabajo recibió este maltrato por parte de esta mala seguridad de Novoa y posteriormente ya en la Corte Constitucional, a mí sí me dio miedo, créeme, Frank, la gente estaba de tanto odio, La gente de estaba tanto furibunda, sol me también. imagino. La Y gente ahí estaba, chuparon incluso personas de medios hegemónicos, ¿no? Vi que a un periodista del Expreso le habían agredido porque él solamente quería captar un testimonio y fueron los propios policías quienes le comenzaron a agredir a este colega, ¿no? Y a pocos metros donde yo estaba también un periodista de un medio independiente y comenzaron a botarle agua porque él estaba cubriendo como un grupo de unas 4 personas mayores de edad que estaban diciendo por qué no estaban a favor de estas marchas y argumentando con razón y con lógica del por qué esto no va a servir para nada y el despilfarro que significa prácticamente feriarse los recursos del Estado en movilizar tanta gente de distintas provincias y poner tantas pancartas y comenzaron a agredirnos. Yo le dije a las personas que paren un rato, que son personas de la tercera edad, me comenzaron a decir que yo soy un correísta, que somos ladrones, de que somos personas que tenemos grillete. Yo me reía de esta gente, ¿no? Es la mejor respuesta que tengo para ellos, mi sonrisa, porque nada de esto, de lo que me dicen, me afecta. Es más, yo me siento orgulloso de ser correísta, me siento hombre de izquierda, pero por suerte ahí la Policía Nacional sí hizo su trabajo. Mis saludos para los buenos agentes que también hay dentro de la Policía Nacional. Hizo un cerco y de a poco pudieron retirarse las compañeras que fueron agredidas. Yo seguí haciendo algunas tomas más, pero ya comenzaron a gritarme un sinfín de estupideces, así que precautelé mi vida, mi integridad. No me iba a pelear con estas personas que lo único que se merecen es mi desprecio. Así que luego de esto te envié las fotitos, las tomas y un poco también te comenté cómo fue la jornada de hoy, una jornada calurosa, una jornada donde la gente no tenía criterio para defender este designio del presidente de cartón y que fue allá por una necesidad económica y otros por una necesidad política, por quedar bien con su jefe, ¿no? estamos hablando de que los seguidores de Noboa, los que estuvieron ahí en la marcha, es gente furibunda, o sea, que no permite la crítica. Estamos hablando de que ellos no permiten
incluso a que se les haga algunas preguntas. ¿Es eso el nuevo Ecuador? Gente que restringe esa libertad de por lo menos saber por qué están ahí en las manifestaciones. Sí, o sea, en realidad, Fran, son personas que tienen la misma retórica troll del régimen de Noboa, ¿no? O sea, son los mismos apelativos, el mismo sentido que está trastocado de estas personas en decirte que somos delincuentes, que somos narcos, que quieren prácticamente vernos morir. Hay una persona incluso decía, sería bueno que estos correístas les empalemos, que les comencemos a agredir con estas banderas que tenían. Y obviamente uno se O da sea, cuenta, querían ¿no? De hacer cuáles son. la de Vlad el Empalador, querían volver a épocas medievales. Y uno que tampoco es perito en dulce, yo no me iba a dejar, pero reía de esta gente, ¿no? Y ya cuando comencé a preguntar al inicio, porque fue justo ahí en el puente del Wambra, no tenían una respuesta. Y ya en la Corte Constitucional y estaban envalentonadísimos, ¿no? Porque este muñeco de cartón creo que dio un discurso de 3 minutos, porque esa es su retención. Y a través de este discurso creo que se comenzaron a envalentonar. Obviamente a mí me reconocieron por el activismo y el periodismo que hago. Soy un tipo de frente, que yo no me escondo como cierta prefecta. Yo sí digo cuáles son mis ideales, porque yo no traiciono al pueblo ecuatoriano. Así que son gente que sigue con la misma retórica, Frank. Y al contrario de que esos supuestamente son la nueva política, son el nuevo Ecuador, yo vi ahí a personas que incluso querían empalar a los con absurdos tan monumentales como decir que es esta corte la que no permite que ahora se baje los índices de inseguridad, cuando en realidad es el propio ministro John Reinberg quien no tiene ni idea, no tiene estudios de la metodología y que quedó pésimo en una entrevista que dio en La Posta cuando el periodista Anderson Boscan le dice, ¿y cuál es el indicador que vamos a bajar? Díganos, señor Reinberg. No, es que nosotros tenemos fe, o sea, es gente de ese nivel, ¿no? Es de ese nivel el que nos gobierna, que no hay metodología, no hay trabajo, únicamente tratan de pedirle a Diosito que ahora, por favor, comience a llover para que no haya apagones y también pedirle a Diosito que estas bandas criminales se le ilumine las conciencias y que no sigan delinquiendo y sumiendo en un charco de sangre al Ecuador. Esto segundo no va a pasar porque además es un gran negocio de donde ellos, estoy seguro, tienen mucho que ver ahí. ¿Qué decir al respecto de precisamente el discurso de Noboa? Duró un poco más de 2 minutos y hay algunos que tratan de calarlo como que fuera parecido a Jaime Roldós Aguilera. Y yo te pregunto, ¿qué tiene Noboa de Roldós? ¿Por qué ya quieren tratar de compararlo con el gran orador y presidente que tuvimos como Jaime Roldós Aguilera allá por los años 70? Ay, sí, yo soy bastante crítico a los social cristianos, pero hay una frase muy famosa que la dijo, que la dijo Nebot, ¿no? Permítame casarme para no responder una huevada con otra huevada. Bueno, Entonces, yo creo que es esto, ¿no? O sea, Fran, fue un discurso, créeme que yo estaba cerca del lugar. Y este tipo, además de chiquito, yo mido casi 1,80, ¿no? Este tipo creo que me llega al hombro. Entonces comenzó a hablar, a ponderar este discurso, pero mucha gente ni lo escuchamos. O sea, ni lo escuchamos. Yo, créeme que vi y revisé el discurso a través de las redes sociales, porque si no, yo no pude entender lo que dijo esta persona. no les sirvió el Y megáfono. no, porque además es una persona tan limitada y con tan pocas luces que ponerse a comparar con ese patriota que fue Jaime Roldós, ese señor, ese orador que tuvimos como presidente de la República, quienes ahora tienen el juego político con Novoa, lo asesinaron, es un acto canalla. Yo sí aludo a la memoria de ese prócer que es Roldós Aguilera, así que compararle con este sería un acto incluso Es que un saldría despropósito. de... Sí, es un despropósito, tú lo has dicho muy bien, yo no tenía las palabras porque
no podría comparar una persona como Roldós con este tipo. Y fue al tema de los lugares comunes, ¿no? De que esta corte no nos deja avanzar y que queremos que estas leyes se aprueben para que vuelva la seguridad y bla, bla, bla. O sea, tanta parafernalia para 5 minutos y no decir nada. Y el despilfarro enorme de recursos, mi querido Frank, porque lo que te conté al inicio de la entrevista es solamente lo que vi, 6 carteles o 5 dentro de la patria, pero ya en las 6 de diciembre, hermano, eso era una pasarela con todos los carteles de los 9 jueces que ahora son el pandemonio de la patria y era en cada esquina, más toda la puesta en escena. Yo vi un montón de banderas, yo vi un montón de camisetas de ADN, mucha de esta gente que fue para participar en este evento, otros con mi camiseta de la selección ecuatoriana. Pero sí fue un despilfarro absurdo de recursos. Entonces, tanta laraca para decir lo mismo de siempre, para que la gente esté ahí quemándose en el Para que la gente esté ahí trabajar quemándose. y que Tuvimos una pequeña falla. Perfecto, para que la gente esté ahí quemándose con el sol. Y dicho sea de paso, y no hubo también gases lacrimógenos. Digo, para si es que hubo algún incidente, ¿no? Pero sabemos que para ellos, en vez de gases lacrimógenos, seguramente les pusieron baterías sanitarias. no, les pusieron baterías sanitarias y por poco le ponen talquito, ¿no? Les talquean a estas personas. Pero cuando nosotros salimos a las marchas y vamos a cubrir las manifestaciones, nos jugamos la vida. Ese es el doble rasero, incluso de la Policía Nacional. Pero créeme que si era un escenario de terror, era una dictadura. Es decir, yo no sé, en la época de Correa, yo era funcionario público en ese momento, un orgulloso funcionario de la mejor época de este país en cuanto a democracia reciente que hemos tenido. Y nosotros no teníamos, pues, a la gente del GOE, no teníamos los boinas rojas, no teníamos militares, pero acá en una sola cuadra en la patria, yo vi por lo menos unos 20 militares, Frank, unos 20 militares. ¿Y qué decir? Había agentes del GOE, o sea, del Grupo de Operación Especial, cuando en realidad era una manifestación a favor de Noboa. ¿A qué le tienen miedo? Tal vez a que hay una contramarcha y la gente le diga lo que debe decirle, que no es algo que vaya rompiendo la norma o la ley, simplemente de que somos el país más violento de América Latina, que somos el segundo país más violento del mundo, que prácticamente este semestre que terminado superamos las 4.000 muertes y que ha sido el semestre más violento en la historia del Ecuador, que hay desplazamientos internos que superan los 100.000 ecuatorianos, o que le diga, por ejemplo, que cerca de una gran población de ecuatorianos está en el desempleo o en el subempleo, cerca de 5 millones. Eso tal vez temen, ¿no? Y es por eso que se amuradan con boinas rojas, con los agentes del GOE, que además muchos, todo bien, o sea, es gente como nosotros que tienen que cumplir, obviamente les dan bonos para que resguarden este dictador que tenemos como presidente de la República, hacen su trabajo, pero yo sí les pido también que se pongan en los zapatos del pueblo ecuatoriano. Ustedes deben estar del lado de la gente que paga sus salarios y que obviamente estamos siendo arrasados por este gobierno de mierda. Dentro de las imágenes que podíamos apreciar en redes sociales, hubo una transmisión en vivo que no dejó de llamarnos la atención y vamos a colocarlo también, aparte de estos carteles que, insisto, ponerles a los jueces de la Corte Constitucional como vil delincuentes o como los más No, buscados, no sé si sea lo mejor para el nuevo Ecuador, a menos que ese sea el mensaje que quieran dar en el nuevo Ecuador. Pero la producción ya lo está por colocar. ¿Qué decir al respecto de esta transmisión en vivo donde se les vio a varias personas hacer el saludo nazi? ¿Acaso estamos hablando de que los grupos de extrema derecha son de Daniel Noboa o quizás sus simpatizantes son nazis, Daniel? son gente virulenta, son gente que no tiene memoria histórica, son personas que prácticamente creen que el renacer del Ecuador
se dio en la época de Correa y al contrario de verlo como un prócer, le ven como una persona verduga del pueblo cuando en realidad esta persona hizo mucho por el pueblo. Es gente hostil, ¿no? Es gente hostil y sí, sí vi la transmisión creo que fueron los compas de BN que lograron sacar esta transmisión en vivo y luego uno de los periodistas le crítica ahí de Hitler a esta persona y bueno, dijo que estaba un poco ridiculizando el hecho de esto, ¿no? Que prácticamente le estaba ridiculizando al gobierno. Algo logré entender porque no pudo concretar la idea esta persona que le entrevistó el colega de BN de periodismo, pero más allá de ese acto, digamos, pictórico, en realidad las huestes de Noboa son sumamente violentas y de la derecha en general, ¿no? O sea, recordemos nada más en las marchas del 2019, en el 2022, había un grupo de los Whiskies que salían y metían bala a la gente acá por Tumbaco, por estos lugares añaditos de Quito, y es parte de esta condición política, ¿no? Es la cultura, esos ven a nosotros, nos ven como enemigos, nos ven como personas descartables, y en vez de lograr a través de las ideas conquistar nuestro pensamiento o tal vez darnos ideas para que nosotros tengamos afinidad con la derecha, ellos nos ven eliminados, nos quieren eliminados. Y no es de ahora, ¿no? Ya se ha visto matanzas a través de los años 80, de los años 70, a través de este plan Cóndor, donde las personas de izquierda éramos, bueno, eran, yo me considero de izquierda, pero en ese momento eran desaparecidos y no solamente se dio en Argentina, no solamente se dio en Brasil, en Uruguay, también aquí en Ecuador, en el nefasto régimen de León Febres Cordero, con este, entre comillas, famoso grupo SIC, que desaparecieron a estos muchachitos colombianos, los Restrepo, el famoso caso Restrepo, donde algunos miserables incluso al propio padre de los hermanos Restrepo le decían que fue culpa suya, ¿no? Y que ya le dieron $1 millón y que se case, que ya le pagó el Estado y que no joda más. Entonces, esta es una genealogía del terror. Son gente que no tiene ni pizca de solidaridad. El anticorreísmo es eso, lo más vomitivo que pueda haber en el Ecuador, en la historia naciente del Ecuador. Así que de mí tendrán el desprecio absoluto y en las próximas elecciones. Para mí ustedes ya están prácticamente quemados sus neuronas y a quienes nosotros debemos interpelar es a los compas de las clases populares, de los barrios pobres del Ecuador que ahora están siendo seducidos por la TikTocracia o la gente que todavía tiene algo de empatía. Esos son las personas que debemos conquistar en estas próximas elecciones. Estos otros tienen dogma y es un dogma bastante peligroso en contra de la sociedad ecuatoriana aquí. Así que espero que dentro de poco podamos volver al poder y lo único que tendrán de nosotros serán escuelas, serán hospitales, serán carreteras para que sus hijos no sean como ustedes y que sí tengan un sentido de empatía y de solidaridad como la gente de izquierda lo tenemos. Este discurso de Noboa, irse en contra de la Corte Constitucional, prácticamente de responsabilizarles por la ola de asesinatos que ha pasado y siguen pasando en el Nuevo Ecuador, ¿tiene algún asidero de verdad? Y te pregunto porque vemos las cifras en rojo, vemos cómo este año hemos tenido más muertes violentas que el año pasado en un 47% y desde que la Corte Constitucional frenó a estas leyes, la ley de solidaridad, que no tiene nada de solidaridad, a la ley de Ujú. inteligencia que permite el espionaje, a la ley de integridad pública que permitió y permitirá el despido masivo. La primera ola fue de 5.000 funcionarios públicos y dicen que su meta es llegar a 50.000 o 70.000 funcionarios públicos. Te pregunto, el haber puesto un freno a estas tres leyes, en realidad es como dice Noboa, que no le va a permitir combatir al crimen organizado. Para combatir el crimen organizado, él no debería ser parte de.
Yo creo que con esto te respondo la primera parte, porque ya se pudo vislumbrar en el caso Novoa Trading, donde había presuntos vínculos bastante complicados que el señor Daniel Noboa debe responder, no ahora, porque tiene cooptado todas las instituciones del Ecuador, pero ya cuando renazca la democracia, veamos pues qué dicen los jueces, porque hay rutas, hay incluso personas que fueron capturadas, que incluso los propios abogados del presidente Noboa, quienes ahora han sido sus ministros, uno, Edgar Lama, defendió a esta persona dentro de los casos donde prácticamente lo detuvieron por un decomiso de drogas, ¿no? O como ayer comentábamos, que prácticamente la persona que en su momento fue presidenta de ADN, que es María Beatriz Moreno, ahora es Daniel Noboa, el presidente, tenía una indagación previa por narcotráfico, o que, como tú lúcidamente recordaste el día de ayer, una cuñada del ministro de Agricultura, el ministro Palacios, prácticamente le detuvieron con con las manos en la droga, ¿no? 3 kilitos tenía la persona ahí, pero no ha pasado absolutamente nada. Así que estas personas no Tres combaten las mafias, al toneladas, contrario. Tres tres toneladas, perdón. toneladas de droga que tenían como destino Rusia, con un valor de 254 millones de dólares. Y no lo dice Daniel ni lo digo yo, lo dijo la propia fiscalía, el parte policial y todo. Y hay unos que se pregunta, ¿realmente están combatiendo al crimen organizado o son parte de? Amigas y amigos, ustedes déjennos en los comentarios. Y han sido Sí, las y apreciaciones. además, Adelante. cierro con esto, Fran. Y además, si quisieran combatir el crimen organizado, no le hubieran dado una beca, pues, a la fiscal general del Estado en Argentina, porque esa fue la partícipe para que nuestro querido llamado Ecuador no se convierta en esto lo que es, ¿no? Es un narcoestado, básicamente, porque esta persona, al parecer, tiene nexos con una banda de crimen organizado, que incluso uno de las personas que son de esta mafia le dieron un media training, ¿no? Y hay fotos ahí donde se puede Claro. apreciar a la señora Diana Salazar con Carlos Vera y obviamente ahí mejoró en algo, ¿no? Porque esta persona era bastante limitadita, así que si quisieran combatir las mafias, primero encarcelarían a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en segundo lugar, harían justicia y encarcelarían también a Guillermo Lazo, quien prácticamente tuvo auspicio por parte de la mafia albanesa de 3 millones de dólares, 1.5 se robó Rubón Cherres, quien ahora está con Diosito, no creo que esté con Diosito, tal vez con el diablo, y eso sería hacer justicia y eso sería cambiar las estructuras de seguridad del país y poner obviamente escáneres en los puertos, eh, depurar al sistema policial, a las Fuerzas Armadas, porque recién pudimos ver incluso que uno de los miembros activos de las Fuerzas Armadas era el guardaespaldas de un narcotraficante de apellido Brione Chiquito, que fue asesinado en la ciudad de Manta junto con Génesis Moreira, quien era su esposa. Eso sería depurar, eso sería hacer unas políticas a favor de la seguridad del pueblo ecuatoriano, pero al contrario, esta gente vive de culparle a las otras personas, como es el caso de la Corte Constitucional, como es el caso de la Revolución Ciudadana, y ponen estos estados de excepción que incluso no han servido para maldita sea la cosa. Ya he perdido la cuenta de cuántos estados de excepción hemos tenido en el nuevo Más de Ecuador. 20, Más más de de 20, 20, Frank, más de 20 hay. más de 20 en 20 meses y la situación en vez de mejorar cada vez está peor. Insisto en eso. Más del 47 ha incrementado las muertes violentas en un 47% con referencia al año pasado. Y estas han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política. En esta primera parte, vamos a la segunda parte. Continuamos junto a Daniel Granja, experto en comunicación política, en esta ocasión para hablar de esta reintegración que tuvo Petroecuador de algunos de sus trabajadores para poder realizar correctamente la importación y la exportación de las gasolinas. ¿Qué decir al respecto? ¿Es merengue o no es merengue con el nuevo Ecuador? Dicen que no son necesarios los funcionarios y que se necesita eficiencia y optimización de los recursos, pero 3 doritos después reintegran al personal de Petroecuador. ¿Cómo interpretar esto?
Son gente inexperta, son gente que están cometiendo atrocidades dentro del erario público, son personas que no tienen ni la remota idea de cómo gestionar lo público y cuando se ven prácticamente ya acorralados, vuelven a recontratar a los buenos y dignos funcionarios públicos que incluso trabajan en condiciones deshumanas, que se juegan la vida para que existan rubros a favor del Estado y que estos rubros sean para que se puedan generar carreteras, hospitales, pero son personas que no tienen un horizonte político, Fran, son gente que no tiene corazón y ha despedido un sinfín de personas, técnicos de carrera, que prácticamente el único pecado fue haber estado en este régimen, porque en el gobierno de la Revolución Ciudadana eran capacitados, tenían muy buenos sueldos y obviamente incluso se iban a estudiar en el extranjero, porque esa era la tónica del gobierno, que prácticamente la ciencia y la tecnología genere riqueza en el Ecuador, pero aquí es volver a esta vieja época donde importábamos prácticamente todo y estábamos importando energía. También ahora veamos, pues, qué más vamos a importar? Y va a generarse prácticamente esta como un lugar donde exista mano de obra barata donde nos paguen cualquier huevada los países industrializados y mientras tanto nuestros propios trabajadores están a expensas del libre mercado que le gusta a Daniel Noboa. Así que ya tuvo que sacar prácticamente la boya auxiliadora de estos dignos funcionarios públicos, porque si no, prácticamente la empresa Petroecuador estaba en un déficit de millones de dólares, ¿no? Y tenemos un déficit. Yo escuchaba, entrevistaba también a algunos técnicos de manera extraoficial, obviamente no puedo decir a cuáles, pero me dicen que ya las estimaciones de las pérdidas por todo lo que ha pasado desde que se incendió, recordarás ese lugar en Petroecuador, el tema del SOTE, que ha tenido bastantes derrames, de igual manera lo del OCP, el oleoducto de crudos pesados. Me dicen que las pérdidas ya podrían estar bordeando los 900 millones de dólares. Pero aquí, ¿a quién se le puede atribuir la culpa? A los técnicos de Petroecuador, que en el pasado habían mantenido de manera espléndida la producción petrolera, incluso pese a la reducción del personal, porque no es la primera vez que lo hacen, y que han mantenido el sistema donde, por ejemplo, el campo Sacha había tenido un incremento considerable de barriles de petróleo, o es negligencia del nuevo Ecuador que no sabe administrar la cosa pública y que nos está llevando a una catástrofe petrolera. Hay algunos que dicen que incluso el Ecuador podría dejar de ser considerado como un país petrolero. ¿Podría ser eso? Sí, ya tenemos un apagón energético, ahora tenemos un apagón petrolero, porque el único objetivo de estas personas es destruir lo público y posteriormente vender a precio de gallina enferma a cualquiera de las subsidiarias de la corporación Novoa, ¿no? Ya vimos que quisieron hacer algo parecido con Sacha, que Sacha, al fin y al cabo, la empresa que quería adjudicarse era el propio El Ordeño, y El Ordeño, adivinen a quién pertenece, amigos y amigas, a la tía Novoa, a la tía que sale en videos con Marcela Guiñaga, a la tía que ahora quiere que su nieto, no, su sobrino, perdón, legalice otra vez los casinos para poder embolsicarse grandes cantidades de plata y vaya a saber qué cositas pueden lavar ahí, ¿no? Porque además estamos en una economía dolarizada, en una economía donde prácticamente la unidad de análisis financiero, la UAFE, no sirve para nada, la superintendencia de bancos mira a otro lado cuando los narcos están metiendo dinero en el banquito que dice que lo mejor está por venir, e incluso un banquito de una corporación muy famosa aquí en el Ecuador, pero nada de esto prácticamente es observado por estos organismos, ¿no? Así que es la receta que han venido construyendo en este último tiempo de tratar de destruir
todo lo público para venderlo y obviamente que nosotros paguemos más tarifa en energía, como ya lo vivimos, Frank. No es que estoy yo suponiendo. Ya en el tema de los apagones, ustedes amigos y amigas se darán cuenta o me darán la razón. ¿Cuánto pagaron ustedes? ¿Cuánto pagaron por estas subidas enormes de nuestras planillas eléctricas, ¿no? Y nosotros teníamos prácticamente que estar viendo los horarios como si fuéramos un país, con todo respeto, con todo cariño, del África y estar prácticamente tener fe para que venga antes la luz para poder hacer nuestras tareas cotidianas, que es prácticamente alimentarnos, estudiarnos, trabajar. Pero esto es la génesis de estos regímenes neoliberales, ¿no? Retrocedernos a épocas de piedra, donde prácticamente tenemos que rogar para tener dignidad. Y es por eso que debemos cambiar este vil sistema político y económico y volver a estos tiempos donde teníamos soberanía energética, soberanía petrolera, donde teníamos soberanía en temas de seguridad. Fuimos el segundo país más seguro de América Latina, carreteras, el segundo sistema vial en mejores condiciones, solamente superados por Chile, entre otros grandes logros que obtuvimos en la época de la Revolución Ciudadana. Y como la noticia más destacada en torno a ello, y ya nos lo dijo también Dani Pardo, el alza de los combustibles. Ya está en 2.75 la Ecopaís y la gasolina extra. ¿Es este el futuro que nos va a esperar en el nuevo Ecuador? Porque recuerdo un análisis brillante que nos daba en una entrevista a David Almeida, un sindicalista que defendía a capa y espada, por ejemplo, la no privatización del campo Sacha, defendía también la no privatización de Petroecuador y nos advertía como ecuatorianos de las pérdidas mil millonarias que íbamos a tener si es que Sacha, por ejemplo, pasaba a manos privadas. Claro, lo hablaban así como tema de concesión, pero en términos prácticos iban a privatizar las utilidades durante 15, 20 o 25 años, dependiendo si es que hacían extenso el contrato o si es que extendían después de cierto periodo el contrato. Yo te pregunto, ¿este es el futuro? Porque recuerdo en esas entrevistas con David Almeida y él nos decía, no es verdad que tengamos subsidios como nos lo plantea el gobierno. De hecho, desde la época de Moreno, cuando se inició este sistema de las bandas, ya comenzamos a dejar de ser subsidiarios y más bien ya el resto era como la ganancia. Todavía aparece en las facturas cuando ustedes van a tanquear en su Aveo o en su Spark, ven el tema de cuánto es el subsidio, pero ni siquiera eso. Y ahí viene lo más sorprendente, que es el tema del costo-beneficio que tendríamos de ponerle al nivel del precio internacional. Entonces ahí sí se podría privatizar para que la gente de afuera, obviamente, pueda concentrar en pocas manos estos recursos del Ecuador. Esto podría ser el camino, quizás estas marchas que hace Noboa para enfrentarse a la Corte Constitucional es para desviar todo eso que, dicho sea de paso, no se ha esclarecido con el campo Sacha si es que realmente ya no está por ser concesionado. Yo creo que es sentido común, ¿no? O sea, si fueran tan malas las refinerías, si fueran tan malas las hidroeléctricas que construimos durante la época del presidente Rafael Correa, no quisieran venderlas. ¿Por qué esta huevada de concesionar? Perdón el lenguaje, yo soy así. A las personas que no me conocen, yo siempre soy un poquito mal hablado, pero soy pueblo, así que me gusta expresarme tal cual. Vengo de la academia, pero soy un tipo como ustedes. Y a veces la academia pecamos con estos tecnicismos que la gente no nos entiende. Lo que te venía diciendo es que si fuera un pésimo negocio el tema de las hidroeléctricas, el tema de las refinerías, entonces esta gente no quisiera venderlas. ¿No crees tú, mi querido Frank? Claro, Es por eso que le colocan estas anticualidades como si fueran, ¿cuáles son las que esos dicen? Elefantes blancos, como son refinerías que tienen grietas, cuando en realidad fue Coca-Cola Sinclair, entre otras, quienes nos posibilitaron a que no exista un colapso peor en el tema de los apagones que hubo el año pasado, donde se perdieron cerca de $8.000 millones. Y ahí sí estaba escandalizada, ¿no? La señora Mónica Heller,
pero ahora sí esta representante de las cámaras económicas está haciendo campaña nuevamente por Novoa. Veamos qué tipo de negociaciones tuvieron, porque incluso ya si hubiera un gremio que amara a su país, que amara a su país, no se trata aquí de ser una persona con ideología, incluso ya poniéndome en el plano de esta gente que cree que todo es nihilismo, que todo es una situación donde no hay ideologías, es una cuestión de ver números. A ver, 8.000 millones de dólares me costó los apagones del año pasado. ¿Por qué? Porque no hicieron los debidos mantenimientos a todas las hidroeléctricas ni al sistema eléctrico del Ecuador. Entonces, si yo sigo en esta raudo camino hacia la desolación, me voy a estrellar. O sea, es prácticamente ponerte tú mismo la soga al cuello, pero vayamos a ver qué negoció, ¿no? La señora Heller, que incluso uno de estos personas que fungen como parte de estos gremios le dieron una embajada, ¿no? Y lo que dice David Almeida es lo lógico, o sea, nosotros tenemos un sistema importante en cuanto al tema de generación de petróleo y nos hemos sostenido históricamente, pero durante estos 8 años han ido minando el sistema, que cada vez menos generamos el tema de la exportación de barriles por día. Novoa dijo que iba a subir a 580.000, lo redujo a 19.000 por día, Frank. Entonces, nada de lo que dicen estas personas en términos de beneficio al pueblo ecuatoriano lo generan. Al contrario, dañan nuestra producción para luego de esto tratar de privatizarla y obviamente subirlo en la tarifa que se le dé la gana. Hay que ver los casos, por ejemplo, en Estados Unidos, la educación, la salud es privada y vaya a preguntar, pues, cuánto les cuesta. Pero acá tenemos estos neoliberales de bolsillo, estos cojudos, como el, yo no sé cómo el gran Alberto Acosta tuvo un hijo como Acosta Burneo, creo A que Costa es un, Burmeo. exacto, que es un tipo que solamente a través de los libros, es un neoliberal de bolsillo, yo le digo. Cree que esta es la mejor receta y el mejor modelo, cuando en realidad yo quisiera que esta persona viva en Estados Unidos para ver si aclama ese modelo que ahora está tratando de generar y posicionar aquí en el Ecuador, pero se mueren del hambre a la semana, Frank, porque esta gente tiene la cabeza en Norteamérica y el bolsillo aquí en el Ecuador. Así que están en continuo alienamiento, ¿no? Alienados totalmente y creen que lo de afuera es mejor que lo ecuatoriano, cuando en realidad nosotros ya pudimos evidenciar, ya con creces evidenciamos que los ecuatorianos podemos hacer cosas increíbles, cosas maravillosas. Tuvimos hidroeléctricas, tuvimos las eólicas en Loja, reconstruimos el tema cultural en la Casa de la Cultura aquí en Quito, y obviamente en Loja dimos el Festival de las Artes, una cosa bellísima, carreteras de primera, turismo, incluso salieron muchas publicidades en el Super Bowl, que es algo increíble, pero todo esto atacaban, ¿no? Cosas que eran sumamente propositivas para el Ecuador, para atraer la inversión extranjera, para atraer el turismo. Ahora les pregunto a ustedes, amigos, ¿quién quiere irse a Manabí cuando prácticamente se incrementó el índice de asesinatos? Mi amada Manabí. ¿Quién quiere viajar a Suay, a los cantones tan lindos como Girón, cuando ahora están tomados por los lobos, la minería ilegal? ¿O quién quiere irse a Baños, cuando ahora está tomado también por este grupo delictivo, los lobos? No había eso antes, amigos y amigas. Eso es lo que nosotros tratamos de que tengan estas herramientas, porque nos dicen, pero no sería bueno que comparen el pasado, porque la gente no vive del pasado. Entonces, ¿cómo les damos herramientas? La memoria es sumamente importante y es lo que más falta en este Ecuador. Y si no decimos esto, si nos dejamos llevar por la coyuntura y los relatos, yo me haría tiktokero, pero yo no soy tiktokero. Yo soy un periodista que trata a través de la memoria colectiva de darles todos estos insumos para que ustedes también solamente revisen nada más los indicadores, y si yo miento, no vuelvan más en retrospectiva, pero si yo digo la verdad, díganle a sus panas y que sigan generando muchos más
personas conectadas a este canal que lo único que tiene por misión es que abramos los ojos y que la conciencia colectiva permita el cambio que se debe dar en el Ecuador en el 2029. Y ya lo saben, aquí contamos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales, como esto de la gasolina. Y ahí podemos ver el comparativo. Ecuador ya tiene gasolina más cara que Estados Unidos. En Florida, el galón arranca en 2,55. En Ecuador, la extra sube a 2,75. Y dicho sea de paso, nuestra gasolina no es que sea de las mejores. Tenemos una de las de regular calidad, por así decirlo. En Estados Unidos tienen de mejor calidad, pero aquí dicen que es para quitar el tema de los subsidios, pero aquí con este análisis que hace Nelson Baldeón, por ejemplo, se puede ver que sin el aumento de producción, sin refinación propia y dependiendo de costos traders importadores, esta fórmula solo encarece el precio para cubrir ineficiencias, no para reducir subsidios. Como decía, en algún momento espero volver a tenerle a David Almeida para ampliar esta explicación, porque en serio, amigas y amigos, desde hace mucho tiempo que no tenemos subsidios. En este momento, por la pésima gestión del régimen de Noboa, por todo lo que ha pasado en la refinería de Esmeraldas, por todo lo que ha pasado en OCP, en SOTE y demás cuestiones, es que están tratando de tapar ese bache económico subiéndonos y obviamente los medios dicen, no, pero son 12 centavitos nomás. Tranquilos, algún rato vamos a llegar a los $4 así de centavito en centavito, como dirían, se hace el dolarito en el nuevo Ecuador. Antes de finalizar con este tema, y qué pena, estamos teniendo un pequeño lag. Perfecto, parece que ya se resolvió. Lo que decía Daniel con referencia a las hidroeléctricas y la producción lo puede colocar. Actualmente, casi el 90% de lo que producimos en Ecuador es por y es gracias a las hidroeléctricas. Eso es lo que estamos teniendo de energía eléctrica. Actualmente es más del 90, es casi el 90%. Veamos si la producción nos logra colocar. Pero ¿qué decir al respecto, Daniel? Se decía que las hidroeléctricas estaban mal construidas, a Coca-Cola Sinclair le han puesto de todo, sin embargo, no han visto los beneficios que hemos tenido. Por ejemplo, en los apagones del año pasado, si es que no estaba Coca-Cola Sinclair, recuerdo a un experto que nos decía, no, pues si no había Coca-Cola Sinclair, tendríamos apagones de 24 horas, nos dijo. Yo le dije, ¿en serio? No, que sean de 25, mejor pues este paso. Pero ¿qué decir al respecto? O sea, no han hecho nada en estos 8 años, pero sí han hecho es criticar a lo que se hizo durante la Revolución Ciudadana. ¿Cómo comprenderlo? Ellos siempre gobiernan mirando el retrovisor y obviamente no para sacar en conclusión y obrar mejor por el pueblo ecuatoriano. Es decir, nos equivocamos en determinada acción y vamos a mejorar. Al contrario, agudizan esos problemas, agudizan esas condiciones y comienzan con un sinfín de campañas de desprestigio, ¿no? Como tú bien mencionabas, del tema de las hidroeléctricas, que son elefantes blancos, que hay grietas. Gracias a estas hidroeléctricas, gracias a estas hidroeléctricas, nos permitieron que no existan más de 18 horas de apagones, que ya es indigno de por sí, ¿no es cierto? Así que esto también es un llamado para que las personas no se dejen alimentar permanentemente de estos mitos, porque al fin y al cabo son mitos, como decir que somos del Nuevo Ecuador, cuando esto en realidad es un reencauche de lo viejo y más putrefacto de la política, como el tema de la representatividad de Abdalá Bucarán, Damil Maguad, el propio Guillermo Lazo, todo esto es Daniel Noboa. Estas caras que parecen un poquito lejanas, ahora las personas que somos jóvenes, que no vivimos tal vez del todo, no tuvimos conciencia de lo que pasó aquí, pero sí leímos a través de los libros o a través de lo que nos dicen nuestros padres o nuestros abuelos, ahora palpamos en carne propia lo que se siente estar en esos gobiernos tan criminales en contra del pueblo ecuatoriano. Así que esta gente prefiere barcazas, yo prefiero hidroeléctricas. Esta gente prefiere
prefiere esas posilgas de UPCs. Yo prefiero este sistema interconectado que teníamos con UPCs, prácticamente donde en cada zona había unas cantidad importante de UPCs y había incluso cámaras de vigilancia y un sistema interconectado que nos permitía ver cómo las personas prácticamente estaban comportándose dentro de sus lugares, porque esa era la idea, ¿no? Esa era la idea, a través de la ciencia, a través de la tecnología, a través de una comunicación propositiva, no como estas campañas de odio, de estigmatización, que ahora se han naturalizado de 15 segundos, donde prácticamente te cortan un byte y ya te hacen una cháchara o una burla o sacan de contexto tus conversaciones y te comienzan a estigmatizar. Al contrario, nosotros teníamos enlaces ciudadanos donde en ese tiempo era una rendición de cuentas semanal, ¿no? Que había prácticamente todo lo que hacía el presidente Rafael Correa en su determinada semana de trabajo, y ahí se podía comunicar estos logros, ¿no? Ahora esos, ¿qué tienen para comunicarnos? Tienen el puerco de la verdad, el suero de la verdad, perdón. Tienen este otro, ¿cómo se llama? Conejo oligarca, que además es un tipo alienado, porque es de una clase popular como nosotros, pero siempre quieren verse como si fueran superiores. Por eso oligarca, ¿no? Conejo oligarca. Yo quiero ser como la oligarquía del Ecuador. Tienen esta chica Belénix, que es igual como nosotros, de clase popular, pero por tener ojitos verdes ya se cree una nobilover, cuando en realidad esta gente no le dejarían ni pasar a la puerta, a la puerta de los invitados, de estos grandes oligarcas que tenemos en el Ecuador. Así que, hermanos y hermanas, a tener nuestro propio traje y a mirar con nuestros propios ojos, que no sean vistos por la oligarquía, que no nos digan que nosotros somos menos, que no podemos construir, cuando en realidad sí hemos sido parte de, y en particular he sido partícipe de cual yo creo el mejor gobierno en la historia del Ecuador y al cual yo siempre honraré y por el cual siempre lucharé para que sus hijos o las personas que no vivieron este cambio histórico lo tengan y que vean lo lindo y lo rico que es vivir en libertad, con seguridad, con empleo, con salud y que no se mueran bebés como lo que ha pasado en este último tiempo, que no se asesinen a personas pobres por su color de piel o porque vienen de barrios precarizados. Eso no queremos, queremos vivir sabroso, como diría esa querida vicepresidenta de Colombia. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política. Y en nada más a modo de bonus track, ahí pueden verle la producción en tiempo real de lo que les comentábamos de las hidroeléctricas. Y en este caso, aclaro, actualmente está en el 80%. Hasta hace una semana y media que le entrevistaba a Carlos Julio Balda, experto en energía eléctrica, estaba a casi el 90%. ¿Y por qué ahora van a retornar este tema de contratar a otra barcaza que supuestamente nos va a dar 250 megas? Es porque ya están utilizando el agua de Mazar. Están utilizando, insisto en eso, que no vayan a decir que nuevamente abrieron las compuertas de Mazar, porque no es así como lo dijo el de Selec, o que se llevaron el agua en baldes o algo por el estilo. Ya están La utilizando el zarigüeya. agua. O la zarigüeya La za- correísta. Y esto lo Qué pueden ver en vergüenza. tiempo real, ¿eh? Ojo. Esperemos que todavía podamos seguir viendo, porque aquí está el tema de importación de energía eléctrica. Hay un sinnúmero de temas, amigas y amigos, que en el tema eléctrico nosotros pasamos de tener soberanía energética en el sector eléctrico hasta el año 2017 al retorno de las barcazas en el año 2024. Y esto Qué nos ha bestia. costado millones y millones de dólares. Yo tengo una estimación de que son cerca de 2.000 millones de dólares entre barcazas, truchas, perdón, turcas, lo de Progen que nos ha costado más de 150 millones de dólares y no nos ha proveído ni un megavatio. Estamos con el tema de la importación de energía eléctrica a Colombia que ya está en las proyecciones mías, insisto, porque las oficiales teníamos de 500 millones hasta el año pasado.
las actuales y estimaciones, porque eso también ya no hay un buen acceso a la información pública de cómo mismo ha estado vendiendo Colombia la energía eléctrica. La estimación es que ya son 1.000 millones de dólares. Entre otros factores, ustedes si siguen sumando, en vez de ahorrar, en vez de invertir en otra hidroeléctrica, hemos gastado plata, pero en cantidades mil millonarias y no nos queda ni una sola hidroeléctrica o una sola termoeléctrica.